¿Qué pasa cuando un acuerdo, uno que se basa totalmente en la honestidad, en esa confianza mutua, pues se intenta romper a propósito? Hoy vamos a meternos a fondo en una situación justo así, un caso real del complejo mundo de los seguros. Vamos a analizar un incidente donde un cliente, intentó engañar a su aseguradora. La idea es desmenuzar este caso, ver qué señales hubo y pensar un poco en las consecuencias de estos actos. Veremos los hechos como ocurrieron con la información que tenemos. Así es, y creo que es clave empezar diciendo algo. Los seguros funcionan bajo un principio de máxima buena fe. ¿Y eso qué quiere decir en la práctica? Pues que tanto tú como asegurado, como la compañía, se comprometen a ser transparentes, a decir la verdad, ¿no? A dar toda la información importante. Y el caso de hoy no solo muestra un intento de fraude, sino también cómo funcionan los mecanismos para detectarlo y, sobre todo, las consecuencias, que pueden ser bastante serias, por romper ese pacto. Perfecto, entonces vamos directo al grano. Todo empieza con una llamada, un reporte de siniestro, lo típico. La primera versión que llega es: un cliente dice que le pegó a un coche que estaba estacionado, esto al echarse de reversa. Podría ser cualquier cosa, ¿no? Algo súper común. Podría ser, sí, pero justo ahí las apariencias a veces pues engañan, sobre todo en este negocio. Y aquí la cosa se puso tensa rápido. Según le contaron a la gente, un supervisor de la aseguradora le habló, ¿no? Y le dijo que el cliente estaba en el lugar, pero, muy alterado. Casi agresivo con el ajustador, que el ambiente era malo y que ya desde ahí había como 2 versiones de qué había pasado. Eso solito ya prende un foco rojo, ¿no? Totalmente. Es una bandera amarilla, pero de inmediato. Y fíjate, aquí vemos algo interesante, un protocolo. La aseguradora, por medio del supervisor, contacta a la gente que vendió esa póliza. Le cuenta cómo está la cosa, la actitud del cliente, las sospechas que empiezan a surgir. Este contacto entre la compañía y el agente es vital. Es una práctica común. Ajá. Es como una forma de cuidarse entre ellos, de proteger el sistema contra irregularidades. Se avisan temprano. Ya veo. Como una red de seguridad basada en la comunicación, en la experiencia. Justo. Y la necesidad de esa alerta se vio rapidísimo. Empezaron a llegar las fotos que tomó el ajustador en el lugar. Y ahí es donde la historia del cliente, empezó a hacer agua. Feo. Las imágenes nomás no cuadraban con lo que él decía. A ver, describamos esas fotos. Si fue un golpe de reversa a un auto parado, esperarías un raspón, quizá algo menor. En las fotos del coche del asegurado, uno rojo, sí se veía atrás un contacto leve, lo que llamamos un recargón. Correcto, pero ese recargón era casi nada, como para distraer. Porque si veías bien las otras fotos, la cosa cambiaba mucho. La fascia trasera del coche rojo no tenía un raspón, estaba rota, fracturada. El daño se veía de un golpe más fuerte, como contra un muro, ¿sabes? No un toquecito de reversa a otro coche. Pero espérate, que había más. ¿Más todavía? ¿Qué más había? Sí. Las fotos mostraban clarísimo daños que no eran de ese momento. Se veía óxido abajo de la pintura levantada, partes hundidas que ya se veían viejas, zonas sin pintura. Esos son los famosos daños preexistentes. Son golpes viejos del coche que alguien quería hacer pasar por nuevos por culpa de este supuesto choque, en teoría. Entiendo. Pero ¿cómo sabe un ajustador con seguridad que son viejos y no del golpe? Aunque fuera más fuerte de lo que dijo. Pues es una mezcla de experiencia y fijarse en los detalles. Por ejemplo, aquí los faros de atrás estaban reparados, pero de forma súper hechiza, ¿sabes? Pegados con silicón y parecía como carbonato o algo así. Es el típico arreglo casero o de taller muy chafa. Eso te dice que ya había un daño antes que intentaron medio arreglar. Para alguien que sabe, la diferencia entre un raspón limpio, nuevo, y una pieza rota con óxido, reparaciones, así, es clarísima. La evidencia física contaba otra historia, de plano. Queda clarísimo. La evidencia era, fuerte. Ante eso, lo lógico sería rechazar el siniestro ahí mismo, ¿no? Eso hicieron. Era una opción, sí, totalmente justificada. Las diferencias eran tan obvias que la aseguradora pudo decir no pago basándose nomás en las fotos y el reporte. Pero decidieron irse por otro lado, mandarlo a investigación formal.
¿Y por qué? Molestarse en investigar más si el intento de fraude parecía tan claro. ¿Para qué? Sí, es estrategia. Cuando las señales de fraude son tan fuertes, cuando de verdad algo no cuadra así, investigar formalmente va más allá de solo decir no te pago. Te permite documentar bien, pero bien, todo el intento de fraude. Se busca tener un caso sólido, no solo para justificar el rechazo de este siniestro, sino para entender bien qué pasó, ver si hay un patrón y tener bases y luego hay que tomar acciones legales o si el cliente reclama. Se investiga porque hay sospechas fuertes de que hubo mala intención, de que alguien quiso manipular todo. Entendido. No es solo cerrar este caso, sino tender todo bien amarrado para lo que venga. ¿Y qué salió de esa investigación? ¿Confirmó las sospechas? Las confirmó, güey. Y las superó, diría yo. La investigación sacó a la luz varias cosas clave que armaron el rompecabezas. Primero, el coche asegurado, el rojo, no era de uso particular, como dijo el cliente al contratar. Para nada. Estaba registrado y trabajando en plataformas de transporte, ya sabes, Uber, Didi, todas esas. Era un coche de uso comercial y además multiplataforma. Híjole. ¿Y por qué es tan importante si era particular o comercial? Digo, estaba asegurado, ¿no? Es que es una diferencia clave, fundamental. El riesgo de un coche que anda todo el día llevando gente es mucho, mucho mayor que el de un coche personal. Las pólizas para uso comercial o de plataforma cuestan más y tienen otras condiciones, justamente por ese riesgo extra. Entonces, asegurar un coche como particular cuando lo usas para trabajar así es mentir sobre algo esencial del riesgo. Es un incumplimiento grave del contrato, viola la buena fe, anula la base del acuerdo. ¡Guau! Primer golpe fuerte de la investigación. ¿Hubo más? Sí, el segundo hallazgo fue igual o más revelador. El otro coche, el gris, el que supuestamente estaba estacionado y que según dijeron no tenía seguro, pues resultó que era del papá del conductor del coche rojo, nuestro asegurado. No me digas. O sea que eran padre e hijo, los del supuesto choque. Exactamente, padre e hijo. Con esas dos cosas sobre la mesa, el uso comercial escondido y que eran padre e hijo, la conclusión de la investigación fue, pues, inevitable. Fue un choque montado. Un montaje. Lo que se conoce como montachoques. Un intento planeado entre familiares para estafar a la aseguradora. Simularon un accidente para cobrar los daños del coche rojo, seguro aprovechando que el coche del papá no tenía seguro y así no complicaba la historia. ¡Qué bárbaro! Montar un choque entre padre e hijo. Ocultar el uso del coche. Es que a veces la gente le echa muchas ganas, pero para lo malo. Y con todo esto ya documentado, ¿qué le pasó al cliente que intentó el fraude? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Pues le fue bastante mal. Fueron varias cosas. Un efecto dominó. Primero, obvio, le rechazaron el siniestro. Totalmente. La aseguradora no pagó ni un peso por los daños. Segundo, y esto es importante, el conductor del coche rojo, ya con toda la evidencia encima, terminó firmando un papel, un documento donde admitió el intento de fraude. Reconoció que había intentado, como decimos, meterles un gol. ¿De verdad firmó que intentó hacer fraude? Eso es cavar su propia tumba, ¿no? Así fue. Y claro, eso le da muchísima fuerza legal a la aseguradora. Tercero, esa admisión abre la puerta a que la compañía lo demande a él. El área jurídica de la aseguradora ahora puede iniciar un proceso legal en su contra por intento de fraude. O sea, se le puede voltear la tortilla y él terminar con cargos. Vaya, de querer cobrar a poder ser demandado. ¡Qué giro! Correcto. Cuarto, el agente que le vendió la póliza, ya sabiendo todo y con el apoyo de la aseguradora, le dijo directamente al cliente que ya no lo querían como asegurado. Le dijeron, claro, ya no hagas tu próximo pago, tu relación con nosotros se acaba aquí. Prácticamente le dijeron, no te queremos en nuestras listas. Le cerraron la puerta. Una cancelación de contrato en toda forma y nada amistosa por lo visto. Exacto. Y la quinta consecuencia, que es más a futuro pero igual de fuerte. Esta persona queda marcada en las bases de datos del sector como alguien que intentó un fraude. ¿Qué significa eso? Que va a ser súper difícil, si no imposible, que consiga un seguro con otra compañía seria. Queda fichado, con una mancha que lo va a seguir. ¡Qué panorama tan negro! Se le cierran todas las puertas por quererse pasar de listo. Definitivamente.
Y todo esto nos regresa al inicio, ¿no? A la importancia de la buena fe en los seguros. Estos actos deshonestos no solo le pegan al que los hace, sino que van dañando la confianza en la que se basa todo el sistema. Cada intento de fraude, chiquito o grande, es como una grieta en esa confianza de todos. Es interesante cómo esa necesidad de confianza y de verificar se ve en otras cosas que a veces vemos como pura burocracia. Por ejemplo, lo que decías de las motos. Ahora es muy común que para asegurar una moto, aunque sea de uso personal, te pidan desde el principio copia de la tarjeta de circulación y, bien importante, la licencia de motociclista. Es un excelente ejemplo, sí. De prevención basada en lo que ya ha pasado. Claro, y no es por molestar, es una forma en que la gente y la aseguradora se protegen y te protegen. Buscan ver que todo esté en orden antes de que pase algo. ¿Para qué? Pues para evitar el clásico problema de que tienes un accidente, necesitas el seguro y, sorpresa, no tenías la licencia correcta o vigente. Y ahí la aseguradora, con toda la razón, puede decir no pago. Pedir los papeles antes es una forma de cuidar al cliente honesto, de asegurar que su póliza sirva cuando la necesite. Es adelantarse a problemas. Exactamente. Es una forma de curarse en salud para todos. Validar desde el principio que se cumple lo básico para que el seguro funcione. Y contrasta totalmente con la mentalidad del que busca el atajo, el que cree que le puede ver la cara a la gente o a la compañía. Como decías, al final, los que intentan eso se hacen tontos solos. A lo mejor una vez les sale por suerte o porque el ajustador no se fijó bien, pero el riesgo es altísimo. Y como vimos en este caso, si fallan, las consecuencias son graves y duran mucho tiempo. Y además, está el efecto colateral, ¿no? Lo que mencionabas, el famoso pagan justos por pecadores. Cuando hay más intentos de fraude como este, o aunque sean pocos, pero se saben, las aseguradoras reaccionan. ¿Cómo? Pues poniendo más trabas. Ajá. Endurecen cómo aceptan asegurar a alguien, cómo revisan los siniestros, piden más papeles, ponen más candados para todos y al final, los clientes honestos, que somos la mayoría, terminamos con procesos más largos, más requisitos o hasta pagando más caro. Todo por culpa de unos pocos. Precisamente. Es un daño que se riega por todo el sistema y afecta a todos los usuarios. Se crea un círculo vicioso. La desconfianza genera más controles y esos controles pueden molestar a los clientes buenos. Ahora, sobre por qué lo hacen. A veces se dice que es por ignorancia, ¿no? Que no saben las reglas o lo grave que es. Y bueno, sí, puede ser que la falta de información influya en que alguien haga algo mal o ilegal. Pero hay que decir claro, no saber la ley o lo que firmaste no te quita la responsabilidad. Intentar estafar a una aseguradora es, al final, una decisión. Una decisión consciente que viola la ley y ese pacto de buena fe del contrato. Queda totalmente claro, la honestidad no es opcional, es la base de estos acuerdos. Para nada. Y esto nos lleva a una última reflexión, ¿no? Que sale de todo este análisis. Este caso nos recuerda fuerte y claro que la integridad no es nomás un valor personal bonito, es una pieza clave estructural en acuerdos como los seguros, que dependen de ese equilibrio frágil de la confianza mutua. Cada intento de engaño, por chiquito que parezca, no solo le cuesta al que lo hace, también le hace daño, crea una fisura en esa confianza de todos que permite que estos sistemas funcionen. A la larga, estas acciones nos afectan a todos. Resultan en reglas más duras, costos quizá más altos. Tal vez la pregunta que nos deja este caso es, ¿de verdad nos damos cuenta de cómo nuestras decisiones de todos los días, si actuamos derecho o buscamos el atajo, van formando la confianza, la eficiencia y al final, si funcionan o no los sistemas en los que todos estamos metidos?